Bueno, pues esta sintonía nos marca la presencia en este pues caso por teléfono. Todavía no podemos estar recibiendo gente aquí. La verdad que les echamos mucho de menos, ¿no? Del amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, a todos los oyentes también y al equipo técnico que tienes ahí que te hace de sostén. Y por cierto, felicidades, Sí, porque hoy es día tuyo, hoy es San ah, Francisco de Sales, que es patrón de sí. los periodistas. Efectivamente, bueno, de antemano yo era una de las cosas que quería decirte de entrada, porque fíjense ustedes cómo son estos proyectos locales, estos proyectos que se cimentan en una asociación, en este caso de jóvenes, que después pasa a un incentivo por parte del ayuntamiento en cuestión, como proyecto cultural, participativo, y miren dónde hemos llegado con más de 30 años de historia en un medio de comunicación, que miren, en el Día del Periodismo, si hay algo de lo que se puede sentir orgulloso este medio de comunicación es precisamente de contar con no periodistas, personas que tienen aquí contratadas, no, sino también de que hemos hecho periodismo con la ciudadanía. Personas como Juan Manuel Reyes Cornejo, como el Pidio, perdón, como, bueno, el Fidio también ha colaborado con nosotros, obviamente, además que él de por sí, por su profesión, y de ahí un montón de personas que han estado colaborando y haciendo pertinente el que el periodismo no sea solamente del que firma, del que habla, del que está detrás incluso con los mandos, sino también de todos ustedes. Así que de antemano muchas felicidades también a ti, compañero, y a todos los que hacen posible esas colaboraciones, porque sería muy aburrido escucharnos siempre a nosotros. Además, con el saber hacer que tienen ustedes, cada uno dentro de su parcela, ¿no? Bueno, Juan Manuel, de antemano, como digo, hoy me decías el viernes que querías hablar un poquito, bueno, y te proponía también, ¿no? El tema de ese hallazgo arqueológico en la Villa de la Orotava con respecto al tema de los conventos. Y claro, mucha gente dice conventos. Cuando uno piensa en conventos de estos peninsulares o en Europa grandísimos que tienen infinidad de torres de almenas, casi como si fuese un castillo, ¿no? Pero conventos hay de todo tipo, ¿no? Sí, hombre, y date cuenta tú una cosa, en Canarias, el tema de la colonización europea, cuando ya interesó a los reyes católicos el proyecto de Nueva España y todo el tema de América con el tema de Colón, la gesta de Colón, la forma que tenía de alguna manera el imperio de conquistar los lugares, pues era primero con la cruz y después llegaba la espada, es decir, primero se adelantaban unos religiosos que intentaban interactuar con los naturales para conocer su lengua, para conocer sus costumbres y incluso para evangelizar, ¿no? El concepto que tenemos los cristianos de la evangelización. Y esto era un poco el preludio de lo que vendría después. Después ya llegaba la espada. Y en Canarias casi todos los asentamientos poblacionales que se producen son en torno muchas veces a estos asentamientos de las órdenes religiosas, tanto franciscanos como agustinos y que luego daban lugar a ese núcleo poblacional. Y de hecho, bueno, pues date cuenta tú que en La Laguna, por ejemplo, pues todavía subsisten incluso dos conventos de contemplativa y después hay otras órdenes religiosas también, pero que nos llaman menos la atención por la arquitectura de que tú hablabas, ¿no? Con esas manzanas que son casi ciudades dentro de una manzana con varios claustros, tienen su huerto, su cementerio, su zona de servicio o beaterio, y después incluso su iglesia, ¿no? Y que ocupaban toda una manzana, pero estaban de espaldas de alguna manera a la ciudad, Uh -huh. y con esos elementos arquitectónicos que son los ajimireses, que esos miradores que se copiaron un poco del arte mudéjar y de cómo tenían en Granada cuando la reconquista sus mujeres, los musulmanes, ¿no? Sí. Entonces, el tema de los conventos en Canarias ha sido una constante también, y en concreto tú me referías el pasado viernes cuando terminábamos la tertulia de turismo, el tema de lo que está haciendo la Dirección General de Patrimonio de Uh -huh. Cultura del Gobierno de Canarias en colaboración con la Concejalía de Patrimonio de la Orotava, referente a hacer unas catas arqueológicas para localizar lo que Viera y Clavijo denominó el Escorial de Canarias, ¿no? Ese convento principal de los franciscanos, que era el quinto convento, pero sin embargo, por su entidad fue el más importante, con una importante biblioteca,
con una importante infraestructura que comienza precisamente casi a ser un poco el embrión de lo que sería luego la primera Villa Ascenta, que se independiza de La Laguna, que es la Sí. Villa de la Orotava, donde se establecen una serie de familias que el adelantado le da datas y que son realmente los que apoyan la logística y la infraestructura, con muchos de ellos armadores, comerciantes europeos que se asientan aquí, que mucha gente desconoce. Incluso, fíjate tú, la familia Grimaldi está relacionada con el Principado monegasco, pues tiene una rama aquí en la Orotava, y cosa que mucha gente desconoce. Pues ese asentamiento se produce en una zona de nexo entre lo que es, tú sabes que la Orotava está distribuida entre lo que llama la gente la Villa Abajo y la Villa Arriba. La Villa Abajo era de esas grandes familias de abolengo que muchas veces iniciaron su colaboración con el adelantado para financiar la conquista de Tenerife, y después había una parte, la Villa Arriba, que era más de trabajadores, de gente que emigraba también incluso de las Islas Menores cuando había épocas de sequía. Y entonces estamos hablando, para que los oyentes se ubiquen, de lo que es la Plaza San Francisco, donde sale la famosa romería de San Isidro, Labrador y Santa María de la Cabeza, y que un poco todo aquel entorno, en una extensión de unos 2.600 metros cuadrados, fue ocupado por ese gran convento del que ya Viera hablaba, y que desgraciadamente sufre un incendio a principios del siglo XIX y se pierde en su totalidad. Solo quedan algunos vestigios pétreos. Hay un San Lorenzo, por ejemplo, que se conserva, que está en una casa privada, que lo dejan ver por las fiestas de agosto de San Lorenzo, y que, como te decía antes, es el quinto convento de la provincia franciscana, pero sin embargo fue el principal, y que empezó con una simple ermita dedicada precisamente al mártir San Lorenzo, edificada en torno a 1510, muy modesta, y fue a iniciativas de un sobrino del conquistador Alonso Fernández de Lugo, que se llama Bartolomé Benítez de Lugo, que trajo a los religiosos franciscanos y le dio un sitio, ya te digo, meridiano entre las dos villas, por decirlo de alguna manera, entre la parte alta, que después sería una parte más deprimida, y la parte abajo, que estaba ocupada ya por edificios sobrados, por inmuebles sobrados de grandes familias que colaboraron en su momento en la conquista de la isla, y que de alguna manera pasa a ser la primera población exenta después de La Laguna de europeos, ¿no? Como Villa Ascenta, y que, como bien te decía, pues casi siempre los conventos surgen a partir de la iniciativa de un caballero esto principal, que hace o bien un mayorazgo o una fundación, y son un poco, yo creo que Viera y Clavijo lo quiso identificar como el Escorial de Canarias, porque de alguna manera había también en su entorno una serie de militares o soldados que vinieron con la conquista y que después se asentaron, mezclados, ya te digo, con estas familias de más abolengo que colaboraron económicamente en la conquista, y luego por la importancia que llegó a tener en cuanto al fondo bibliográfico. Tú sabes que la cultura prácticamente estaba erradicada en manos de los monjes y de los conventos, que eran los que transcribían los textos y conservaban, y desgraciadamente en ese incendio de 1805, creo que fue, a principios de 1800, se perdió esa gran biblioteca, y quizás se perdieran muchas reseñas bibliográficas que han servido luego a otros autores para de alguna manera estructurar la historia de Canarias, y otras que se están buscando, porque hay circunstancias como la de Fray Alonso de Espinosa, por ejemplo, que viene 3 años a la isla de Tenerife y tiene que beber de alguna fuente, porque es imposible que hiciera tal recopilación de información para luego trasladarla a ese libro que se publica en la segunda mitad de 1500 Es curioso, una puntualización nada más que te hago, que curioso que precisamente José Antonio de Viera y Clavijo, que estudió precisamente en otro de los conventos, el de Santo Domingo, en la Orotava, que fue de ahí donde partió, y donde en 1758 después sacó el primer periódico, por eso se considera el primer periodista canario, el manuscrito, que fue el papel hebdomadario, ¿no? Entonces es tremendo eso, ¿no? También que encontremos hoy una similitud en ambas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y date cuenta tú que lo ilustrado y lo abierto que era Viera,
que estamos hablando de dos órdenes que sufrían una cierta pugna, ¿sabes? Porque Eso es una de las cosas hubo que quería entre preguntarte yo. franciscanos y dominicos, Sí. hubo siempre intereses sobre todo estratégicos que los hacían enfrentarse como órdenes muchas veces, ¿sabes? Y el tema de la Virgen de Candelaria es un ejemplo, ¿no? Yo no sé si Bueno, ya fueron los dos franciscanos o fueron franciscanos y dominicos, pero aquí se dieron de palos por el tema del sí, sí, corpus sí. entre lo que es en sí el Realejo Bajo y el Realejo Sí, no, Alto, y ¿eh? no solo eso, sino por tener una preponderancia. Sí. Hay una pugna porque date cuenta tú que se supone, o se especula, hay hipótesis sobre que la Virgen de Candelaria fue puesta por unos franciscanos y al final son los dominicos los que la toman. Incluso hay quien ya refiere que la publicación de Fray Alonso Espinosa está hecha de una forma intencionada y con algunas modificaciones o alteraciones a favor de darle preponderancia a la orden dominica sobre la otra. Sí, Entonces, bueno, es como todo de todas formas, ¿no? Las órdenes y lógicamente, pues uno tenía un favor de un papa, otros de otro, de un rey, otro de rey. Eso son es como poniendo el símil de deportivo y demás, ¿no? Es decir, que según la tendencia muchas veces que tuviera el Vaticano o tuviese el gobierno de, en este caso, España, pues bueno, pues podría tener más, digamos, o tener desgracia o tener fortuna, como dice el otro, ¿no? lo cierto, como decíamos, Isidro, es que casi todas las entidades de población eran en torno muchas veces a núcleos o a centros conventuales que, como ya te dije, un poco esos frailes o esos monjes fueron los que de alguna manera interactuaron con los naturales y de alguna manera fueron los que lograron abrir un poco el camino a lo que luego vendría, como decíamos, a la espada y a los ejércitos españoles que de alguna manera sometieron a estos aborígenes y los hicieron tomar su religión y demás, y que está marcado en todos lados. Tú mira el mismo tema del Realejo en cuanto a las numerosas instituciones conventuales que se crearon en una tierra que prácticamente era agrícola, vivía más que nada de la explotación agrícola y no tuvo esa entidad poblacional al principio como la pudo tener la Orotava aquí en el Valle y ese de alguna manera independizarse de la laguna como centro, como capital del archipiélago que lo fue durante mucho tiempo. Ujú. Entonces la gente no llega a comprender la desgracia tan grande que supuso la desamortización de Mendizábal, que empieza en 1836 y que supone la expropiación y la exclaustración de todas esas órdenes religiosas, que también es verdad que el Santo Oficio estuvo hasta principios del siglo XIX ya con distinto auge porque ya fueron cambiando las estrategias y ese fanatismo religioso empezó a decaer y a devenir, pero date cuenta tú la importancia que tenía y la cantidad de patrimonio e incluso de información bibliográfica que se perdió por de alguna manera La historia, una expropiación del Estado que al final lo que hizo fue desubicar los ujú. bienes patrimoniales, destruir un montón de edificios conventuales Sí. o de arquitectura que hubiera sido hoy un referente para La historia nosotros y que negra muchas veces de Canarias. se Ujú. dedicó a temas sociales, ¿sabes? Sí, Como no, la se hicieron historia las famosas negra. ciudadelas aquellas para que viviera la gente humilde que no tenía un techo. Ujú. Eh, los ayuntamientos asumieron también esas infraestructuras y muchas veces no hicieron el uso adecuado y las dejaron deteriorar o que se Ujú. incendiaran Sí. o cómo de alguna manera si mal está el fanatismo de la religión cuando la religión se impone y las barbaridades que pudo haber hecho el Santo Oficio o la Por Inquisición contra, sí, cierto. en contra también Ujú. de lo que supone esas nuevas ideas que vienen y que intentan eliminar el antiguo régimen y que se basan en unos principios y unos ideales que son humanísticos, que Sí. la igualdad, la fraternidad. Pero bueno, está bien lo que dices tú, porque por ejemplo, en el caso del convento de San Francisco aquí en Los Realejos, el de San Andrés y Santa Mónica fue fruto de las llamas. De hecho, incluso históricamente, además, hay personas, y las tengo grabadas, que dicen y que pues un poquito, hombre, no lo dicen dando su documento nacional de identidad y confirmando, pero se dice, tú sabes, la socorrida frase que no, que fue pegado adrede. Pero en el caso de, eso fue en el 52, pero en el caso de San Francisco que habla incluso de las dos últimas monjitas que estaban allí cayéndoseles el techo encima, es decir, hubo un abandono por parte de las autoridades eclesiales y eclesiásticas, mejor dicho, y lo cierto es que después tampoco, ya en épocas más recientes,
tampoco es que hemos cuidado mucho los canarios, no solamente las instituciones religiosas o civiles, sino nosotros mismos, ¿no? Nuestro patrimonio. Hemos sido, porque claro, no lo conocemos, al no conocerlo, pues claro, ¿qué te importa, no? Y es una pena porque muchos se han perdido, tanto a nivel civil como religioso, y se podían haber, como bien dices tú, pues aguantado, remozado y preservado de cara al futuro, como ha sucedido en otros sitios, ¿no? No, y que date cuenta tú que eran el depósito del saber muchas veces, porque ya te digo, tenían en sus grandes bibliotecas, los monjes muchas veces eran los que transcribían los textos y gracias a Dios tenemos muchas datas y muchas cuestiones que las tenemos documentadas gracias a ellos. Y que claro, en esa época pues el pueblo no tenía acceso a las Sagradas Escrituras, no, y claro, al perder todo este patrimonio se pierde, porque normalmente esto eran fundaciones de grandes señores que incluso importaban obras de arte que están hoy muchas de ellas desubicadas y fuera de su contexto, porque después todo esto al expropiarlo del Estado hace con todo ese patrimonio lo que le parece y lo Ujú. distribuye de la forma que le parece. Y hay también, esto coincide con un cierto movimiento anticlerical, y vamos, nos damos cuenta que el ser humano suele pendular de un extremo a otro, ¿verdad? De una religiosidad muy estricta, Sí. y muy cerrada y muy fanática, a todo lo contrario. Y yo creo que la virtud no está precisamente en eso, sino en el término medio y en que Mm. se sepa valorar todo, ¿verdad? Bueno, pues se ha hecho Y lo es una posible. lástima. Yo de todas maneras me alegro mucho que a iniciativa del Ayuntamiento de La Orotava se hayan emprendido estos trabajos arqueológicos para de alguna manera determinar, porque mira, me contaba don Ezequiel y ahora lo sacamos que del convento de San Nicolás que estaba frente a la iglesia de la Concepción de la Orotava y que Ujú. llegó a ser también, se utilizó después de la desamortización incluso como teatro y como como un sitio cultural. eh, Muchos de sus elementos arquitectónicos, muchas de su cantería fue a parar a rellenar las gradas del Estadio Los Cuartos, es decir, Eso, se hicieron verdaderas disparate. aberraciones Sí, sí, bueno, ahí en contra todos el lados, patrimonio que hoy ¿no? en día son incomprensibles, pero que Sí. ahí Además, están, hicieron durante el siglo XX, a ¿sabes? mí me parece una cosa súper injusta también el hecho de que cada vez que se hable de ese tipo de construcciones, se hable de aquellos nichos chiquititos con cadáveres de niños recién Mm, nacidos, que es que se quedan embarazadas las monjas con los curas. Sí, siempre es la misma perorata historia, que no digo que haya ocurrido en alguna ocasión, y de hecho, incluso si hay pruebas fehacientes de esos restos óseos y demás y tal, pues ya lo confirman. Pero eso no es lo único que se hizo cosas malas, no hay duda, pero también se hicieron cosas muy buenas, ¿no? Entonces, hay que recordar que en muchos de esos sitios se impartían clases. Mira, en el caso de aquí del de San Andrés y Santa Mónica tenía nada más y nada menos, era un edificio de usos múltiples al final, pues estaba el ayuntamiento, estaba la banda de música, la filarmónica, estaban las escuelas, es decir, había una vida extensa desde el punto de vista religioso, pero también de los seglares. Era la época que nos tocó vivir y bueno, es una pena que después se nos pierda. Yo recuerdo el último de los grandes que fue el de precisamente el Obispado de Tenerife o incluso la Casa de los Pérez, donde estuve yo grabando un programa, aunque sea en este caso no religiosa sino civil, en el puerto de la Cruz, pero cuando se quema una de esas cuestiones antiguas te quedas con la mm. boca... Bah. No, y yo te digo, me alegro mucho de que el Ayuntamiento de La Orotava haya Sí, tenido esta claro. iniciativa y que haya sido secundada por el gobierno autónomo, por la consejería, porque date cuenta tú que este fue uno de los principales conventos, llegó a contar con 60 monjes y sirvió de sede capitular de la provincia franciscana de Canarias en el siglo XVIII. Ujú. Lástima que luego, ya te digo, en 1801 pues sufría ese incendio y se perdiera algo que fue esplendoroso dentro Sí. de la arquitectura conventual y que, ya te digo, hasta el propio Viera lo considera, y cuando lo considera Viera es porque tenía seguramente un fondo bibliográfico muy importante, Pues aparte mira, de ¿sabes una la cosa? relevancia, ¿verdad? Me queda una pena muy grande porque siempre lo cito porque lo leí, pero no sé dónde. Es decir, Viera y Clavijo hizo una descripción de lo que era el drago de Franchi y cuando él accedió a una cena invitado, que subió que tenía una mesa para 14, una mesa de capacidad para 14 comensales, que a través de donde estaba se veía, y bueno, describía lo que veía y tal. Pues tú imagínate tú lo que significa ese drago de Franchi, esa parte de la historia que él describe como periodista, como escritor, y tú dices, Dios mío, es decir, hay un montón de cosas que, claro, en el caso del Drago de Franchi se perdió por Y una mira, tormenta, pero para que se hagan una idea los oyentes también,
lo que se reconstruyó en 1835, que es lo que es el Hospital de la Santísima Trinidad, que estuvo Sí, dependiente del Cabildo hasta hace poco, es una miniatura comparado con lo que, ya te digo, y las catas estas lo que intentan es determinar un poco los perímetros y ver si se encuentran algunos elementos, que creo, no sé si han encontrado algún capitel o alguna, sí. aparte del San Lorenzo que se conserva, y es a mí me parece que, hombre, aunque estemos ya en pleno siglo XXI, me parece de una sensibilidad importante Totalmente. y que se considere en nuestro patrimonio y de alguna manera se intente un poco Sí. difundir también a la gente la importancia que tuvieron estas Bueno, y entidades además, conventuales. Juanma, además hay una historia que es, hay un tema que es bastante, digamos, que clama ya al cielo. Es decir, que cuando se hable en Canarias de arqueología y se habla acerca del estudio del patrimonio, que no solamente estamos ciñéndonos a lo que es la presencia de nuestros familiares más inmediatos en la historia, los primigenios, que son los guanches, que a mí me parece fenomenal y que se siga trabajando en ese aspecto y que se siga conociendo, pero también obviamente en todo el resto de aspectos que existieron después y que lógicamente suman un cúmulo de esencias de nuestra, digamos, forma de vivir, de cómo construíamos, de esa artesanía que se utilizaba, porque era más que constructores, eran artesanos. Entonces, pues claro, todo lo que conlleve el conocimiento, bienvenido sea, y si se hace, como bien dices tú, con apoyo institucional, mejor todavía, porque Y, para eso están las instituciones públicas, ¿no? y sobre todo, Isidro, que no estemos dando bandazos de un extremo Sí, a otro, que nos eso es lo que quieren ciñamos algunos, lo que a quieren. una parte intermedia. Por Dios, que mira, que estamos en el siglo XXI y ahora vamos a sacar otro tema que no tiene, bueno, o que sí puede tener que ver con lo que estamos Sí, hablando, que es el tema de la polémica que se ha montado en La Laguna con el tema de la esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna sí, cierto. y la no aceptación de las mujeres. Ujú. Bueno, esta esclavitud se fundó en el siglo, en referencias escritas es del siglo XVII, ¿no? Sí, Pero y se supone que al principio la fundaron 33 caballeros principales porque eran una élite y demás. Yo creo que en pleno siglo XXI, cuando todos sabemos por la crisis que ha pasado la Iglesia, o que está pasando la Iglesia en cuanto a no solo a las vocaciones, sino a las propias instituciones, y tú formas parte de una, a las cofradías y hermandades, sí, la mujer lo que ha hecho, y mira, y el ejemplo lo tenemos en Sevilla, que es un referente, es incorporarse a las filas, incluso de nazarenos, incluso de cargadores. Bueno, ahí en el Reales ustedes tienen cargadoras sí, cierto, también del cierto, Señor de cierto. la Cañita en tu Mm, propia parroquia. sí, cierto. Y a mí me parece un despropósito y que no está a la altura que hasta en pleno siglo XXI se esté discriminando a las personas por su sexo. Es verdad que si oyes a los juristas te dicen que, hombre, el, 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 el poner en manos de la justicia esto cuando son instituciones cerradas en las que pueden crear un régimen interior y Sí, regularse perfectamente, echarle este marrón a la justicia me parece injusto porque la justicia obviamente va a determinar que ella no tiene competencias para manifestarse al respecto y va a sentenciar a favor de los estatutos de la hermandad, que en este caso por mayoría pues no quieren a las mujeres, ¿no? es como Bueno, una por entidad mayoría o por privada que tiene minoría. sus normas y el que quiere las coge, el Pero que no las claro, deja, claro. pero fíjate tú, ya se han dado otras, te lo digo porque tanto mi padre como mi hermano forman parte de la esclavitud del Cristo de la Laguna. Mi hermano ha dejado de ir ya por una serie de incidentes que ha observado porque hay un afán de protagonismo, ¿cierto? Ciertas personas que incluso se pelean hasta por ir en los varales del Cristo, que es una historia que yo no entiendo en una Mm. institución religiosa. Y ese protagonismo, ese querer destacar, y después resulta que mucha gente pues va dejando de asistir a los actos y además un poco por desengaño de Mm. estas cuestiones que no me parecen lógicas y que incluso por pugnas de poder en un determinado momento la autoridad episcopal pues puso un comisario para de alguna manera establecer orden. Yo creo que en este caso el señor obispo debió de haber impedido que esto llegara a sede judicial y ver un poco llamado la atención. Pero claro, cuando después oyes manifestaciones como las recientes que ha habido sobre el tema de la homosexualidad, ya es que dices, Dios mío, a veces
yo entiendo que las personas se pueden equivocar y están No, en ha cargo. pedido perdón, ¿eh? Ha pedido perdón Sí, porque, bueno, yo lo digo porque pero Isidro, periodísticamente hay que decirlo. ya son varias veces, No, hombre, ya, las pero que cosas. lo digo yo porque Ya. periodísticamente hay que decirlo, ¿no? Es decir Y el tema este, yo y la creo que la queja LGTBI también, igual ¿no? que se nombró un comisario en su época, pues debieron de haberlo atajado y no haber llegado a estos extremos, porque al final esto lo que crea es una polémica que incluso pone de alguna manera en solfa a este tipo de instituciones, y Ujú. que yo creo que no estamos realmente, ahora esto tiene altos y bajos y estamos en una época de crisis y muchas cofradías y hermandades están Hay subsistiendo mucho gracias más a que la nos une que, no, participación de que la lo que nos mujer. separa, Claro, ¿verdad, Juanma? Hay mucho más que nos une que nos claro. separa y lo que no se puede hacer es anacronismo en una iglesia que quiera afrontar este siglo XXI de otra manera. De hecho, incluso no se entiende cómo hay sacerdotes que no permiten que los niños, que sean niñas monaguillo y otros Sí, sí, es decir, que lo veo con mucha naturalidad. Más de hecho, incluso tenemos un papa como es el Papa Francisco que ya mete mucho más, digamos, a la mujer dentro del organigrama y no sé, y la iglesia, que también la iglesia es un producto humano a través de una creencia y por lo tanto son los hombres quienes más o menos cambian, hombres y mujeres cambian la misma y no es lo mismo la iglesia de hoy en día, ya que estamos hablando de conventos y de cuestiones y demás, no es lo mismo cómo se veía la fe en ese momento como se ve hoy en día, es decir que claro, hay que mirar en entonces el contexto histórico, entonces eso es así. ahí ese enfado, obviamente, y con razón por LGTBI, también por otro lado, la petición de perdón por parte del obispo, que como digo, el perdón es una de las características más importantes de la cristiandad y sobre todo aprender de los errores para no volverlos, como dices tú, a repetir, ¿no? Ojalá que esta sea la última vez que hablemos de esto y no se tenga que decir, pero la Iglesia tiene de cara al futuro un reto muy grande con respecto a ese tipo de cuestiones que están presentes en el planeta desde que el hombre está y la mujer aquí. Es decir, que no es una cosa que se haya inventado hace 2 días. Es decir, la homosexualidad, ese amor hacia uno u otro lado ha existido siempre. Lo único es como ha pasado con el celibato de los curas, que siempre ha existido y que no lo han puesto todavía en otras religiones o también otras ramas de la cristiandad, sí, porque pueden ser también padres y casarse y tener una familia, pero todavía en la católica no, pero bueno, ahí se tiene que haber una evolución de una manera u otra, ¿no? Sí, no, está claro que esperemos ya que, bueno, yo creo que a don Bernardo creo que le quedan 2 años para jubilarse. Uh-huh. Espero que Dios que recapacite un poco sus manifestaciones antes Bueno, y pues después que esté al quite también de estas cuestiones que no benefician para nada a las instituciones que componen nuestra iglesia. muy bien, pues Juan Manuel, termina nuestro tiempo. Te invito si quieres y puedes a que te quedes con Pepe ahora, Sí, ¿eh? seguimos con Pepe, sí. Vamos a hablar de periódicos, de revistas, de kioscos, de la importancia que tenía para mucha gente el leer periodismo, ¿no? El sentir el periodismo hoy en día ausente en el norte de Tenerife de una manera descomunal, tremendo, Sí. triste, muy triste, pero bueno, ahora hablamos de todo ello. Un altito, enseguida estamos contigo con Pepe, ¿vale? No se vayan Venga, lejos un saludo a todos ustedes. los oyentes. Venga, Sí, venga. venga.